Buenos días, amada y querida iglesia. Nuevamente nos encontramos en este día de ayuno, día especial, día de gracia. Es un privilegio para los que entendemos qué es el ayuno y podemos hacerlo, porque el ayuno nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a encontrar muchas soluciones a través de la palabra a nuestras necesidades, dificultades, a nuestros problemas. Le agradecemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo en esta mañana por permitirnos dar su palabra, por permitirnos escuchar su palabra y por permitirnos transformarnos a través de su palabra y fortalecernos a través de ella. Damos gracias a Dios por el clima, por las situaciones en que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel familiar, por las situaciones que estemos viviendo a nivel de iglesia. Damos gracias a Dios porque Él es nuestra solución, Él es nuestro camino, Él es nuestra fuerza. Damos gracias a Dios en esta mañana por nuestra familia. Damos gracias a Dios por que en cada familia reina Cristo Jesús, en cada corazón está Él como la roca de la salvación, como nuestro alto refugio, nuestro escondedero. Señor amado, gracias. En tus manos colocamos esta palabra, en tus manos colocamos nuestras vidas, en tus manos colocamos el ayuno de este sábado, en tus manos colocamos, Señor, todas las necesidades y situaciones por las que estemos atravesando. Y vamos entonces en esta mañana con el mensaje que el Señor quiere darnos, que lo he titulado Reaccionando con Fe. ¿Por qué debemos reaccionar con fe? Porque usted y yo hemos sido personas que hemos recibido la bendición de Dios, que hemos aceptado la bendición de Dios, porque en Deuteronomio 30 nos dice que si escogemos esa bendición y buscamos a Dios y podemos nosotros mantener ese orden con Dios, ese amor con Dios, esa intimidad con Dios, entonces pues Dios nos responde a cada momento de nuestras peticiones. Entonces por eso he titulado este mensaje Reaccionando con Fe. Porque las bendiciones, leamos Proverbios 10:22, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos sido bendecidos para bendecir. Por tanto, debemos pensar como bendecidos, hablar como bendecidos y reaccionar como bendecidos. En esta bendición es que Dios nos habla hoy a través de el mensaje en sí que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 28, verso 10. Que dice así la palabra: salió pues Jacob de Beerseba a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella. Hasta aquí nos podemos detener. Más adelante vamos a ver varios versos de este capítulo de que nos habla. Entonces, en esta primera parte de la palabra vamos a tener en cuenta
dos cosas muy importantes en nuestra vida. En primer lugar, lo incómodo de la almohada no nos debe dejar desperdiciar las bendiciones. En segundo lugar, lo grande y maravilloso que son los sueños que Dios nos ha despertado en nosotros y mantenerlos para que se hagan realidad. Y lo tercero es que no importa las situaciones en que estamos viviendo, que lo más importante es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo más importante. A veces nos enfocamos en las situaciones en lugar de enfocarnos en lo que Él dice mientras pasamos esas situaciones. Él dice que mientras pasemos esas situaciones debemos enfocarnos, mantenernos en la palabra. Cuando un creyente está lleno, rebosa la palabra de Dios en esa persona. Se manifiesta la palabra de Dios en esa persona, en su modo de hablar, en su modo de actuar y especialmente en la forma como reacciona ante la problemática que se le presenta. Entonces debemos tener en cuenta que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra es alimento, que la palabra transforma, que la palabra es luz, camino, que la palabra es martillo que quebranta, que la palabra es una lumbrera cuando estamos en oscuridad, la mejor antorcha que podemos tener para alumbrar esa oscuridad es la palabra de Dios. Y aquí vemos nosotros que lo importante no es la incomodidad de la almohada, lo importante es lo grandioso de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a ver Génesis 28, 13 al 15, que dice: Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿Será que esto es solamente para Abraham, Isaac y Jacob? Esto es para nosotros en este día, en esta mañana, en este tiempo. Y Dios hace de acuerdo a lo que Él dice. Por eso debemos enfocarnos en lo que Él dice y mantenernos en lo que Él dice y confiar y estar expectantes. Qué lindo es estar expectantes cada día, cada momento del día, para que se haga y veamos cumplido lo que Él dice. Eso se llama fe. Creer en todo tiempo a lo que Él dice, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, creer a lo que Él dice. Seguimos en Génesis 28, 16 y dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo salió Jacob de la casa de él? Recordemos que prácticamente salió yo creo que con la ropita que tenía, el calzado que tenía y nada más.
Pero Jacob no miró en sí la piedra que en ese momento encontró como almada. Jacob se detuvo más que todo en aprender a tomar la fe en esos tiempos de prueba, porque en los tiempos de prueba nosotros tenemos que tomar la fe como patrón, que necesitamos, perdón, para crecer y para descubrir las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Fue allí en la prueba, fue allí en las circunstancias de Jacob que Dios le dio a conocer muchas cosas a Jacob. Le permitió descubrir muchas cosas que él dijo, yo no lo sabía. Cada vez que Dios nos dé una palabra, debemos repetirla y repetirla y repetirla y repetirla. A veces que nosotros tenemos dichos como que el que repite es el oro, pero realmente no. Cuando usted y yo repetimos y repetimos la palabra que Dios nos ha dado, como lo hizo Jacob, él repitió la palabra. Y la palabra más que todo que repitió y se acordaba y decía, Dios me dijo que irá conmigo. Dios me dijo que irá conmigo, que estará conmigo. Esa fue la palabra que prácticamente Jacob repitió. Seguimos con Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Cuando Jacob salió, según la palabra, el trasfondo de la palabra, Jacob salió sin nada, pero no olvidó salir con la unción, salió con el aceite de la unción. Y él derramó aceite sobre la piedra. Y la unción hizo, no en sí la piedra, sino la unción que tenía, hizo que él reaccionara perfectamente ante la crisis en que se encontraba. Entonces lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos siempre en la bendición que Dios ha dicho que es nuestra. No como hizo Esaú. Esaú evadió la bendición. Esaú desperdició la bendición. ¿Por qué? Porque reaccionó con una fe negativa o con una no fe, prácticamente. En cambio, Jacob sí reaccionó y tenía bien en claro el plan que Dios le había trazado a Jacob. En cambio, a Esaú se le olvidó porque aborreció a su hermano por error, aborreció a su hermano en contra de la ira que le dio al haber perdido la bendición. Y su hermano sí reacciona con una fe fundamentada en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, reaccionar de forma correcta ante cualquier situación de la vida. Imaginémonos nosotros cuánta gente pierde porque reacciona mal. ¿Cuánta? ¿Cuánta gente, por ejemplo, ante el robo de un celular se deja matar porque le da más importancia al celular que a la vida? ¿Cuánta gente pierde sus casas, sus propiedades, porque ante un fracaso reaccionan con ira,
con angustia, con miedo, con temor. Y se quedaron allí en esa situación y prácticamente no solo pierden una cosa, sino también muchas veces pierden el trabajo, muchas veces pierden toda la economía que han trabajado en un tiempo que la trabajaron. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Jacob reacciona ante la presencia de Dios y admira esa presencia de Dios en él, en ese lugar desierto, en ese lugar de pronto con hambre, con sed, en ese lugar donde no estaban sus padres, su familia, en ese lugar donde él se encontraba prácticamente solo con Dios, solo con Dios. Y él dice, de lo que me dé, yo el diezmo le doy. Pero él también dice antes del diezmo, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me permitieres volver a mi casa, entonces yo le daré el diezmo. Este momento podemos hacer un paréntesis y ver que el diezmo no es por ley, que el diezmo es por fe. Y que cuando nosotros damos el diezmo a la obra que está haciendo la iglesia a través de un pastor y unos líderes, ese diezmo no es en vano. Más adelante, si seguimos leyendo la palabra de Dios, ¿qué le dio Dios a Jacob? En estos días he estado leyendo el libro de Génesis y queda uno admirado cuando uno le es fiel a Dios y le es obediente. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Qué hizo Dios con Jacob? Pues a pesar de las circunstancias que tuvo, porque fue a su tío Labán y fue engañado. Pidió una esposa y le fue dada otra. Pidió su salario y se lo negaron. Pero Dios, ¿qué hizo con él? Dios lo bendijo y lo multiplicó grandemente, así como le había prometido. Grandemente. Grandes, grandemente. Entonces, nosotros debemos, en este paréntesis que estamos haciendo acerca del diezmo, la ofrenda, debemos darla. Número 1, por obediencia, por honra a Dios, sin echarle razonamiento y lógica que se hace con eso, sino por obediencia. Y nuestra vida en todo sentido y especialmente económica va a cambiar. Vamos a ver otro caso ahí en la palabra de Dios, en Mateo 25-24, que dice así la palabra. Acordémonos que estamos en la parábola de los talentos, pero no nos vamos a detener porque no estamos predicando sobre los talentos, aunque en el fondo esta palabra nos hace reaccionar. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Quién tuvo la culpa de que este siervo, esta persona, no trabajara el talento? El talento. Posiblemente él miró el talento. Posiblemente él se detuvo como en decir, pero si a los otros dos les dio más, porque a mí tampoco. Pero dice la palabra que Dios da de acuerdo a nuestra capacidad. Y este siervo fue miedo.
Y el miedo le hizo perder la fe, lo hizo reaccionar sin fe. Y como consecuencia de eso, no lo trabaja, lo esconde. Y como consecuencia de eso le echa la culpa al amo, de que él tiene la culpa de no haber podido trabajar ese talento. Antes le dice, aquí tienes lo que es tuyo. El siervo se lavó las manos, como Pilatos. Y en Mateo 25, 26, 27 dice lo siguiente: respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciegas donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Aquí se usan las palabras prácticamente del siervo, y el Señor recuerda que nos recuerda y le recuerda le recordó a este siervo que por sus palabras sería justificado y por su palabra sería condenado. Mire que la expresión de nuestra boca, como dice la palabra, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. La expresión de nuestra boca es tan importante en las circunstancias que pasemos, buenas o malas. Es tan importante, es tan necesaria. Si el siervo hubiese sido una persona más humilde y hubiese llegado al amo y le hubiera dicho, Señor, fallé, Señor, tuve miedo, Señor, escondí el talento, Señor, me dio ira, me dio angustia, me dio desenfreno y no lo trabajé. ¿Qué hubiera hecho el amo? El amo le hubiera dado la oportunidad de haberlo trabajado. Seguro que sí. Eso hace Dios, nuestro amo, nuestro jefe, con nosotros. Siempre nos va a dar oportunidades cuando venimos y reconocemos el poder, la sabiduría, la gracia y sobre todo el amor de Él hacia nosotros, de darnos oportunidades para seguir y no perder. Porque ahí este siervo no solamente perdió el talento, a lo mejor perdió el trabajo también. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada prácticamente en lo que no es y nos desviamos de la palabra de Dios, es cuando nosotros fallamos. La reacción prácticamente del amo fue dura. Siervo inútil, siervo perezoso, siervo inconsciente. Hubiera podido trabajar ese talento y yo le hubiera podido dar más. Entonces, la fe debe controlar la reacción de nuestras emociones. Cuando en nosotros dice la palabra que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Al principio hablábamos que si en abundancia está la palabra de Dios en nosotros, pues vamos a reaccionar con fe. Y esa reacción con fe controla nuestras emociones y las administra. Si llegamos a perder algo, es necesario reaccionar lo mejor posible para no perder todo. Reacciones correctas ante la pérdida nos ayudan a recuperar lo perdido.
Cuando nosotros reaccionamos ante la pérdida con la palabra de Dios, la consecuencia es que recuperamos todo lo que habíamos perdido, seguro que sí, y será multiplicado. En el mensaje de la vasija de barro, cuando el Señor hace la vasija nuevamente, la hace más grande, más fuerte y la llena de más bendiciones. Entonces la fe regula correctamente nuestras emociones. Por último vamos a Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. Yo creo que todos sabemos la historia de Habacuc, en donde Habacuc se encontró prácticamente con nada, se encontró con la nada, en el sentido de que no había nada en los establos, no había nada de los sembrados, no habían producido nada, no había nada del ganado, no había nada de lo que prácticamente él podía disfrutar. Pero ¿qué hizo Habacuc? Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. ¿Cuál fue la reacción de Habacuc? ¿Cómo reaccionó? Dice la palabra que con alegría y con gozo, porque él sabía en quién estaba confiando y quién le podía devolver lo que había perdido y quién era su proveedor. Entonces la fe es la que mantiene controladas nuestras emociones y no nos deja desenfrenar y no nos deja angustiar. Por el contrario, nos da la alegría, el gozo, la fortaleza, el poder para poder llevar las situaciones con las cuales nos encontramos y poderle dar respuesta con la palabra de Dios. La fe mantuvo al Señor Jesús enfocado en la cruz del Calvario. Fue la fe. Frente a cada maldición que hizo él, bendijo. Frente a cada golpe también. Frente a cada momento de sacrificio, él lo que hizo fue decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y prácticamente él bendijo ahí a la humanidad entera y bendijo especialmente a los malhechores. Entonces el Señor nos da esta palabra para meditarla en esta mañana y no solamente quedarnos en la meditación, sino reaccionar con fe en cada momento de nuestra vida, si la palabra está en nosotros. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, reaccionando con fe. Gracias por permitirnos en esta mañana meditar en tu palabra, meditar en esos hombres y mujeres que confiaron en ti y se mantuvieron en ti a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y de esos hombres y mujeres, niños y jóvenes que hoy confían en ti y tienen la seguridad completa en ti. Gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros, que tú das fuerza al cansado y multiplica al que no tiene fuerzas. Gracias por recordarnos que la fe es tan importante en nuestra vida y que a más fe, a más palabra, habrá más fe. Y esa fe nos ayudará para que nuestras emociones se controlen, para que nuestras palabras se controlen, para que nuestros sentimientos también sean controlados.
Amado Dios, tú hiciste de tu palabra la salvación a nuestra vida. Tú hiciste de tu palabra la fuente de vida. Tú hiciste de tu palabra esa vida eficaz. Tú hiciste de tu palabra, Señor, ese martillo que quebranta. Hiciste de tu palabra esa luz que nos guía y que nos dirige a puerto seguro. Tú hiciste de tu palabra una vida llevadera, una vida con propósito. Y tú, Señor, nos regalas las pruebas como medio, Señor, para madurar. Como medio, Señor, para saber reaccionar y cambiar muchas circunstancias en las cuales nos habíamos mantenido como quietos, como pasivos, cambiarlas en una vida diferente, en una vida que nos lleva a ser esos hijos de bendición, esas hijas de bendición, esas familias de bendición, como promete la palabra de Dios, que todas las familias de la tierra serían benditas en Cristo Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre estará con nosotros. Te adoramos, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos el amor tan grande que tú nos tienes. Bendecimos, Señor, esa misericordia y esa bondad que tú manifiestas en nosotros. Amén y amén.